Pertenecía al 4º Regimiento del 97, el segundo pelotón de la compañía Águila 2. Durante mi estadía hicimos muchos ejercicios y establecimientos estratégicos alrededor de la ciudad. Todo de forma rutinaria, todo normal y hasta podría decirse aburrido. En mi tercer año en esa compañía se dio la orden de establecer un campamento en un cerro muy elevado. Más que nada una base de observación. No debíamos interferir en nada de los movimientos sociales que ocurrieran por ahí. Y no es que estuviéramos escondidos, ni mucho menos de incógnito, pero la orden era solo acampar y observar. Se hacía vigilancia y reporte del camino. Uno que atravesaba por una zona boscosa rumbo a la sierra. Había indicios de que por este camino se transportaba de todo, puro contrabando, electrodomésticos, maquinarias, gasolina, medicamentos y, por supuesto, muchas drogas. Aunque era bien sabido el tráfico de mercancías ilegales por ese corredor, desde las altas esferas del gobierno se hacían los ciegos. No había orden de detenerlo ni mucho menos de intervenir. Era por esto que nos preguntábamos qué hacíamos ahí. ¿Por qué enviarnos solo para observar y no meternos? Había un general encargado de la base, que no decía más lo que debíamos hacer. Solo daba órdenes, y solo nos decía las funciones del día a día. Sin embargo, era obvio que algo extraño estaba ocurriendo. Al revisar los reportes hechos meses antes por otros grupos de vigilancia, me di cuenta que se había estado mermando el paso de la gente y de muchos artículos por ahí. Algo los había estado atacando y obligando a desistir de sus actividades. Sin embargo, en aquel reporte no se decía nada de ello, ni las horas de actividad, ni detalles de enfrentamientos o accidentes. Solamente el número de personas que transitaba con el paso de las semanas y que drásticamente había disminuido en muy poco tiempo. Pero no podíamos hacer nada. Observar era nuestra misión, por lo que se establecieron turnos de guardia, 4 elementos por relevo, y cada 3 horas se hacían los cambios de turno. Nuestra consigna en la noche era ojos despiertos y oídos atentos. No sabíamos qué teníamos que observar, pero era lo que debíamos hacer. Nuestra base quedaba en un gran alto rodeado de árboles frente a la sierra, y en medio de estos, el camino que cruzaba hasta el paso rumbo a la frontera sur. Mi turno era el de la medianoche. Acostumbraba a hacer mi ronda solo con una chamarra impermeable. En esa zona el clima era cálido, y lo único incómodo era la constante humedad y llovizna del lugar. Operé sin novedad por 2 semanas. Eventualmente veíamos pasar a algunos campesinos llevando carretas cubiertas y a algunas camionetas con carga para el campo. Todo siempre de día, pero cuando ya no había luz, prácticamente nada. Al parecer nadie se atrevía a cruzar por ese paso una vez que la noche cubriera el lugar. Y era extraño, ya que era el camino perfecto para el tráfico de mercancía y cosas ilícitas. Sin embargo, aquello no sería así por mucho tiempo. A la 3ª semana me encontraba en mi puesto vigilando parcialmente. Nunca pasaba nada, y se me hizo fácil tratar de arreglar mis anteojos mientras estaba de guardia, cuando de pronto, un grito comenzó a escucharse muy a lo lejos del camino. Se trataba de un golpe en lo profundo, y los gritos de muchas personas. De inmediato soné la alarma. Y mis compañeros se levantaron. En apenas un par de minutos todos estábamos preparados en el puesto de vigilancia, todos alertas a cualquier movimiento que se diera en el camino hacia la sierra. Pero nada. Aquellos gritos habían sido un ruido aislado que al parecer no tenían mayor repercusión. Pensamos que algún grupo tal vez estaría de fiesta o celebrando. Así que nos mantuvimos al pendiente alrededor de 30 minutos. Pero no pasó absolutamente nada. Estábamos a punto de dar por terminado el estado de alarma, cuando de pronto, un desgajamiento en el extremo más lejano del sendero comenzó a sonar a lo lejos. Aquello había sido como si decenas de troncos hubieran sido tronados a la mitad,
por algo con una tremenda fuerza. Todos mantuvimos la vista hacia el mismo lugar, y entonces, de menos a más, un retumbadero comenzó a venir desde aquel punto hacia nosotros. Se trataba de aves y animales que huían despavoridas de la zona boscosa, como si algo que avanzara a gran velocidad los viniera ahuyentando. Creímos que se trataba de una avalancha o una luz, pero era imposible. El tamaño y grosor de los árboles hubiera detenido esa fuerza de inmediato. Sin embargo, así era. Algo venía bajando desde las alturas del monte directamente hacia nosotros. Tomamos nuestros rifles y lanzamos bengalas hacia el cielo. Estábamos al pendiente de que algo saliera hasta el límite del bosque. Y fue entonces que unos faros se encendieron 100 metros antes de llegar al camino. Se trataba de una camioneta que venía bajando. Lo hacía de forma desenfrenada, a toda velocidad y con movimientos errantes. Desde lo lejos parecía como si fuera un juguete que había sido soltado hacia una pendiente. Aquella camioneta apenas logró cruzar el exterior de los árboles, pero lo había hecho a volteretas, porque algo la había aventado justo a las afueras de la zona boscosa. De inmediato el general del puesto de vigilancia ordenó que nos dividiéramos en 3 grupos de intercepción, 5 elementos por cada grupo. Debíamos llegar hasta aquel lugar y ver qué era lo que estaba ocurriendo. Había una enorme posibilidad de que se trataran de grupos criminales, narcotraficantes o fuerzas armadas, protegiendo o peleando su territorio. Fue así que los 15 elementos salimos uno detrás del otro. Lo hicimos en 3 camionetas blindadas y completamente armados para un posible enfrentamiento. Todos estábamos nerviosos. Todos teníamos miedo. Sabíamos que éramos muy pocos en caso de que se tratara de un lugar clandestino o una base de operaciones del crimen organizado. Sin embargo, no teníamos opción. Debíamos inspeccionar aquella camioneta y recuperar cualquier información que diera claridad con lo que desde meses antes ahí había estado ocurriendo. Imaginamos lo peor. Esperamos un infierno. Pero al llegar no había rastros de disparos o enfrentamiento armado. Nada de eso. Se trataba de un anciano que estaba dentro de una camioneta, usada para transportar café recién recolectado. Sin embargo, aquello no era un accidente, ya que al echar luz sobre el camino y la camioneta, nos dimos cuenta que había infinidad de sangre y partes mutiladas de muchos animales. Alas de aves, pedazos de carne, sangre, piel de conejos, ardillas e incluso la de algunos osos por todas partes. Aquello era un camino de algo que parecía haber ido arrastrando y destrozando todo a su paso. Al parecer el anciano venía huyendo de algo que le había destrozado los neumáticos e incluso le había hecho daño a gran parte de su carrocería. Por un momento pensamos que aquellos restos serían parte de la carga de la camioneta. Sin embargo, lo descartamos, al ver que precisamente la parte de atrás venía repleta de una carga de café y madera bien aferrada. Era imposible que si él hubiera estado transportando aquellos animales, estos se hubieran mantenido en la camioneta desde lo alto de aquel monte, hasta los límites en los que nos encontrábamos ahora. Además, el rastro de sangre parecía interminable. De ahí hasta donde alcanzábamos a ver, no dejaba de verse esa humedad roja por el camino convertida en lodo. Fue así que hicimos comunicación con el general en la base. Le informamos lo que habíamos encontrado, pero obviamente no creía nada de lo que decíamos. Al menos no porque mintiéramos, sino porque creía que tal vez eso era una treta o un engaño para confundirnos y así evitar que siguiéramos indagando. Fue por este motivo que de inmediato dio la orden de que siguiéramos el rastro y que diéramos con el inicio de todo aquel desastre dejado en el camino. No teníamos opción.
Ninguno de nosotros queríamos ir a revisar de qué se trataba todo eso, y mucho menos queríamos hacerlo a pie, porque dadas las condiciones del camino, nuestras camionetas simplemente no podían avanzar entre la gran cantidad de lodo y sangre cuesta arriba. Así que solo nos quedó tomar nuestros equipos tácticos y empezar el avance en 3 grupos de exploración. Durante 90 minutos caminamos cuesta arriba. Todo era igual desde que iniciamos el recorrido. Arbustos destruidos, lodo, sangre y restos de animales por todas partes. Aquello no tenía sentido. Era imposible que algo pudiera provocar tal cantidad de animales muertos y destrucción sin dejar evidencia alguna. Si hubiera sido una máquina o un tanque, jamás hubiera podido replegar con tal rapidez. Los hubiéramos alcanzado a ver en algún momento. Sin embargo, no había más. Todo era ese rastro de humedad y destrucción que parecía no tener sentido. Cuando llevábamos ya un par de horas en el camino, fue que el primer grupo de inspección había llegado hasta el punto más alto de aquel sendero. El general encargado habló por el radio y bastante desconcertado dio un informe de lo que había encontrado. Según lo que decía, estaba a las afueras de una especie de cabaña, cubierta por el cerro, como si la tierra y los árboles lo hubieran empezado a rodear, dejando a la vista solo la puerta de entrada y un par de sus ventanales. Al principio nadie había entendido bien su descripción. Estaba tan nervioso que nos había dado el reporte completamente alterado y en medio de muchos tartamudeos. Sin embargo, el general desde la base dijo que siguieran documentando e inspeccionando el lugar y que los 2 grupos que veníamos atrás rápidamente los alcanzáramos para darles apoyo. En ese momento nuestra asignación ya era asegurar el lugar, porque de ser un lugar de almacenaje, escondite de armas o drogas, este debía ser de inmediato inhabilitado y confiscado. Sin embargo, la comunicación con la base en ese momento comenzó a ser intermitente. Entre nosotros nos oíamos a la perfección, pero en cuanto a las órdenes del general, todo era con interferencia y entrecortado. Fue por eso que le pedí al oficial a cargo del primer grupo que cambiáramos de canal de comunicaciones y me fuera describiendo todo aquello que iba viendo en aquel lugar. Entre nosotros no podíamos estar incomunicados en un espacio desconocido y en medio de la oscuridad. Fue así que comenzó a darme descripción y a narrarme todo lo que iba encontrando. De acuerdo con lo que iba diciendo, se trataba efectivamente de una cabaña sepultada a mitad del cerro. Un lugar antiguo, sin muebles, pero con sus cuartos, paredes y pasillos completamente humedecidos por dentro. Mientras iba escuchando la descripción no podía entender ni imaginar qué era lo que estaba viendo, ya que en aquellos detalles de su narración, algo definitivamente no tenía sentido. Mientras el oficial continuaba dando su reporte, de pronto sentí claramente cómo por alguna razón extraña, este repentinamente cambiaba su tono. Escuchaba que poco a poco le temblaba el timbre de voz, pero que él, siendo profesional, simplemente se limitaba a seguir con la descripción de aquel lugar, que para entonces tan solo era una cabaña envuelta de humedad, insectos e infinidad de gusanos. Pero aquello estaba por empeorar. En algún momento algo comenzó a sonar alrededor de ellos, y fue entonces que el oficial tuvo que dejar de hablar. Yo le pedía que me confirmara si es que estaban en peligro, o si la ubicación estaba ya comprometida. Pero por unos segundos no podía oírse otra cosa que puro silencio, pura estática de los radios y algunos murmullos de sus hombres, quienes parecían temer a un tipo de quejido o silbido el cual sonaba a lo lejos. Debo aclarar que aquel silbido era muy parecido a aquellos gritos que yo había escuchado horas antes cuando había iniciado todo. En ese momento mi instinto me dijo que algo estaba mal, por lo que insistí en varias ocasiones para que me diera su ubicación, para que lanzara una bengala al cielo y así pudiéramos ir en su apoyo. Estábamos a unos minutos de distancia,
pero sin saber con certeza la exactitud del lugar. Podríamos tardar minutos vitales en llegar hasta ellos. Sin embargo, nada. Aquel oficial simplemente no respondía a mis peticiones. En ese momento estaba por dar la orden de separarnos y comenzar a subir abarcando una área más amplia del lugar. Y fue entonces que eso sonó. Se trataba de un tipo de aullido o quejido por medio de la radio. Uno que poco a poco incrementaba su volumen, y al cual le siguieron los gritos de los hombres del primer equipo de patrullaje. Eran gritos y berridos de esos 5 hombres, los cuales segundos después simplemente se silenciaron al cortarse la comunicación. No sabíamos qué hacer. Estábamos nerviosos, frustrados. Queríamos ir a ayudar a nuestros compañeros, pero no sabíamos la ubicación exacta, y estábamos a punto de seguir hacia arriba sin un rumbo en concreto, cuando de pronto, una bengala roja fue lanzada al cielo. En ese momento, sin decir nada, fuimos corriendo hasta aquel lugar. No era muy lejos. Estaba aproximadamente a unos 500 metros hacia el noreste del cerro. Corrimos con toda nuestra energía y desesperación, por lo que rápidamente, en solo un par de minutos, llegamos hasta la entrada de aquella cabaña enterrada en el cerro. Aquello era impensable, pero tal cual como lo había reportado el oficial del primer grupo. Era un lugar construido por las manos del hombre, al cual la naturaleza extrañamente ya lo había empezado a devorar. No tenía sentido. Sin embargo, no había tiempo para pensar en la lógica u origen de todo aquello, por lo que decidimos entrar sin mayor objetivo que el de rescatar a nuestros compañeros. La puerta principal estaba abierta. Vimos en el piso el rastro de humedad y comenzamos a seguirlo hasta el fondo de la cabaña. Una vez dentro, di la orden estricta de avanzar en completo silencio. Nadie podía hablar ni hacer un solo ruido mientras estábamos ahí. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos y no podíamos exponernos o arriesgarnos a ser emboscados, por lo que tan solo armados con nuestros rifles de asalto y unas cuantas bengalas, fue que comenzamos a avanzar. Efectivamente, aquello se trataba de todo lo que había descrito el oficial del primer grupo. Un lugar lleno de humedad, insectos, podredumbre y gusanos. Un lugar asqueroso e inquietantemente irreal. Avanzamos por alrededor de 3 o 4 minutos. Y fue entonces que llegamos a donde toda esa cabaña terminaba, a donde ese largo pasillo tenía su fin. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa al darnos cuenta que todo eso se fusionaba con una caverna al interior del cerro? Estábamos al borde y no percibíamos otra cosa más que pura oscuridad y ese terrible olor a humedad que era inaguantable. No había dónde más seguir. Ahí terminaba el camino, por lo que prendimos el resto de las bengalas, y fue entonces que pudimos ver todo a nuestro alrededor. Estábamos al borde de una caverna sin fondo, y junto a nosotros, los cuerpos regados del primer grupo de patrullaje, todos completamente desnudos, con los ojos ensangrentados, y el cuerpo completamente cubierto de su propio vómito. Algo los había hecho expulsar todo lo que tuvieran en su interior. Algo los había desnudado o incitado a hacerlo y los había acomodado en posición fetal frente a una caverna sin fondo, de profundidades completamente oscuras y a las cuales no podíamos verles el fin. No podíamos entender quién había hecho eso, quién había realizado esa estructura o quién había colocado la cabaña en aquel lugar. Fue por eso que tiramos bengalas al fondo y simplemente siguieron cayendo hasta desaparecer. Era una caverna de 30 metros de diámetro y hacia abajo de esta no había final. Teníamos algo de herramientas y apoyos de alpinismo, pero nada que nos pudiera dar acceso a esas profundidades.
A partir de ahí no podíamos avanzar, pero tampoco podíamos permanecer más tiempo, por lo que en ese momento di la orden de recoger los cuerpos de nuestros compañeros y de inmediato sacarlos de aquel lugar. Mis hombres poco a poco los fueron llevando hacia el exterior. No sabíamos si estaban enfermos o graves, pero al menos ya los teníamos afuera de ese lugar tan aberrante. Estando ahí di la orden de poner explosivos por todas partes. Si no podíamos avanzar más, tampoco podía dejar libre el acceso a ese lugar del infierno. Estaba extralimitándome en mis funciones, y para ello debía pedir autorización. Pero créanme, después de ver el rostro de aquellos hombres y su estado físico tan deteriorado, no quise que nadie más pudiera exponerse a algo similar. Mis hombres estaban por terminar de colocar los explosivos, y yo volví a entrar hasta el fondo de la cabaña. Mandé a todos afuera, y decidí permanecer frente a esa caverna escuchando y poniendo atención por unos cuantos minutos. Sabía que ahí había algo adentro. Sabía que ahí algo había salido, y era el responsable de todo ese desastre en el camino abajo por el sendero. Tenía dudas, curiosidad, miedo, por lo que después de meditarlo y pensarlo seriamente, decidí tirar de nuevo un par de bengalas al vacío. Pero esta vez, disparé un par de veces al interior. Aquello fue un error. Aquello provocó un interminable eco con el ruido de las detonaciones, después del cual, de 15 largos segundos, todo quedó en silencio. Y ahí fue que se desató todo de nuevo. Podía jurar que poco a poco se escucharon algunos murmullos y cantos a lo lejos. Y fue entonces que algo en las profundidades pareció despertar por completo. Aquello de menos a más comenzó a producir una vibración desde el fondo. El piso comenzó a moverse. La caverna comenzó a vibrar. Y todo en aquel cerro parecía sacudirse. Me arrepentí como nunca en mi vida. Aquel sonido producido por la resonancia de la caverna era terrorífico, inaguantable, insoportable. Pero no solo físicamente, sino que por alguna razón, aquello comenzó a provocarme náuseas y mucho calor en el cuerpo. Ahí entendí qué era lo que había pasado con nuestros compañeros. Sin embargo, no quería morir. No quería permanecer ahí. Por lo que de inmediato intenté correr a la salida. Pero era imposible. Mi cuerpo no podía reaccionar. Aquel sonido me paralizaba. Y aquel olor me debilitaba por las náuseas. No podía hacer más. Estaba ahí tirado en el suelo sin forma alguna de escapar. Y no podía hacer otra cosa más que escuchar los gritos de algo que venía acercándose desde las profundidades de aquella caverna. Algo que venía acercándose a una velocidad impensable. En segundos algo estaría por salir de aquel lugar. Y si eso pasaba, aquello arrasaría con todo a su paso. Aquello debió sonar hasta el exterior, porque en ese momento el miedo de mis hombres pudo más que cualquier orden. Y fue entonces que inició la detonación de aquellos explosivos. La tierra de inmediato comenzó a caer sobre la cabaña. Todo en ella se derrumbó. Toneladas de piedra, tierra y árboles cubrieron la entrada. Y fue entonces que la luz del exterior, al menos para mí, se había acabado. Después de unos segundos mis piernas estaban enterradas. Y frente a mí tenía esa caverna sin fin, donde no podía verse nada. No había salida. No había escapatoria. Sin embargo, aún tenía el instinto de supervivencia. No quería morir. No quería estar en la oscuridad. Y fue entonces que, buscando en mi chaleco, me di cuenta que aún me sobraba una bengala. Con mucho miedo la tomé entre mis manos.
pero aún no me atrevía a prenderla. Yo podía escuchar que algo había llegado hasta el inicio de aquella caverna, algo que producía infinidad de sonidos guturales y respiraciones entrecortadas, pero lo cual no podía imaginar ni siquiera de qué se trataba. Era algo que posiblemente ya estaba junto a mí. Sin embargo, el miedo a morir en la oscuridad era mayor, por lo que no sé cómo, simplemente tomé la decisión de encenderla. Si había algo ahí, lo mejor era saberlo en ese momento. Y si no, entonces no podía hacer nada más que esperar a que mi tiempo llegara. Y fue entonces que la encendí. Era una bengala rojiza la cual comenzó a iluminar el borde de esa caverna. Lo hacía soltando chispas y brasas, y dejando ver que frente a mí había algo que jamás hubiera podido imaginar. Se trataban de decenas de siluetas amontonadas al borde de ese lugar. Seres deformes sin vestimenta alguna, sin ojos en sus rostros y con apariencia primitiva y antinatural. Pero a pesar de no poderme ver, aquellas criaturas sabían perfectamente que yo estaba ahí. Al oír aquella bengala y sentir su calor, poco a poco comenzaron a expulsar aquella viscosidad vaporosa, aquella sustancia asquerosa que me hizo sentir debilidad. Todo estaba acabado. No había más. Sin embargo, a pesar de ello, en ese momento agradecí que lo que fuera a ocurrir ya no debía temerlo, porque justo antes de que mi vista se opacara, vi como uno de ellos se acercó lentamente hasta mí. Enterrando un par de sus filosas garras en mi pecho. Y eso afortunadamente al ocurrir yo ya no lo podía sentir, porque aquella náusea, aquella enfermedad que tenía en mi cuerpo, era lo que pudo evitar que sintiera cómo era destrozado por infinidad de criaturas, seres que al parecer no eran de este mundo, y que afortunadamente, después de devorar mis restos, deberán de permanecer ocultos, al menos por un largo tiempo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.